Oyentes, amigos, hermanos queridos, el Evangelio del día como de costumbre, hoy 16 de agosto del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Vamos a ir primero a la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Alabemos a Dios, hermanos. Bueno, aquí nuestro Señor, como de costumbre, siempre haciendo la propuesta para la vida. Y pareciera ser que la crítica está destinada de un modo muy duro, muy severo a los ricos. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico ingrese en el reino de los cielos. El camello, para ingresar en la ciudad a través de los muros, tenía que atravesar un lugar muy pequeño, muy bajo, que le costaba bastante al camello, ciertamente. No era simple. A eso se llamaba el ojo de la aguja. A eso se refiere Jesús cuando muestra la dificultad que puede tener un rico para entrar en el reino de la vida. Ahora, uno diría, bueno, entonces los ricos están, como quien dice, imposibilitados de entrar en este reino de Dios. ¿A qué llama a los ricos nuestro Señor? ¿Los que tienen mucha plata? Bueno, no precisamente. Se puede tener mucha plata y con esa plata hacer muchas cosas en beneficio de la comunidad, en beneficio del pobre, en beneficio del prójimo, en beneficio de aquel que en definitiva lo necesita. Rico es aquel que es apegado a las riquezas, ¿se da cuenta? Apegado a los bienes materiales, apegado a las cosas que cree que le pertenecen, a las posesiones, poseer las cosas. Y en ese sentido, fíjese que muchas personas, aún no siendo ricas económicamente, sin embargo tienen un apego tan feroz a las cosas transitorias que puede decirse que a estas las consideran verdaderamente la riqueza o su riqueza. Pueden ser también los ricos económicos en el sentido de que, bueno, priorizan la posesión del dinero a hacer con ese dinero lo que corresponde a todo aquel que, siendo rico en bienes materiales, no advierte que tiene lo suficiente, que sería lo necesario para el propio, para el mismo, y que lo que le sobra tiene que compartirlo. Somos dueños de lo que necesitamos, pero responsables de la administración que hacemos de aquellas cosas que nos sobran, que no precisamos. Bueno, recordaba también palabras de San Pablo, ¿no? En el caso de algunos cristianos, muchos
Por amor a las riquezas se apartaron del reino de los cielos. El amor al dinero es muy peligroso, el amor al becerro de oro. Lamentablemente es muy humana cosa también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, parece difícil entonces, ¿eh? Y ahí entonces que la conclusión de los discípulos, vía Pedro, es esta, ¿no? Nosotros le dicen al Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Parece imposible, ¿no es cierto?, entonces entrar en el reino de los cielos. Y lo que Jesús dice, acá dice mirándolos fijamente, lo que es imposible para el hombre es posible para con Dios. Para con Dios todo es posible. Cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está en nosotros, cuando Dios es verdaderamente aquel que está gobernando, mandando en nuestra vida, en definitiva Él es la vida, entonces nada es imposible. Y fíjense, los discípulos de Jesús, ¿qué le dicen? Sí, claro, y es cierto, ellos lo han dejado todo por seguirlo a Jesús. Y verdaderamente abandonaron, inclusive familia, posesiones, en fin, todo aquello que en definitiva constituye el haber que el hombre busca siempre mientras está en el tiempo, en el mundo. Los discípulos de Jesús lo abandonaron todo y lo siguieron a Jesús. Y este es el verdadero paso, ¿se da cuenta? Muchas veces dejamos todo, pero ¿lo seguimos a Jesús? ¿Verdaderamente somos los discípulos que el Jesús quiere? ¿Verdaderamente hacemos y andamos en este mundo como anduvo el Señor? Seguirlo a Jesús a pesar de las dificultades que se pueden experimentar por tal causa, ¿es fácil? Claro, posiblemente sea lo más difícil. Fíjese lo que padeció el Señor por ser fiel a la verdad. Él era la misma verdad. Fue perseguido, fue escarnecido, fue calumniado. La envidia se enseñoreó sobre todos aquellos que veían en Jesús un enemigo. ¿Enemigos de qué? Enemigos del propio yo, del ego, del egoísmo. Se da cuenta que tenemos lamentablemente instalado de una manera muy sólida los seres humanos cuando todavía no hemos accedido a la verdad que Dios nos manifiesta. Entonces el seguimiento a Jesús muestra primero que nada una cosa, el negarse a uno mismo. Y esto sí que es verdaderamente difícil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y lo hacemos eso. Si usted dirá, bueno, abandonar las cosas y después, y el paso fundamental, la negación del ego, porque mientras el ego crece en nosotros, también crece en nosotros el afán de la recuperación de las riquezas temporales, el afán de acumular cada vez más cosas, el afán, el amor al dinero, todo aquello que en definitiva es un obstáculo definitivo que impide un veraz seguimiento de nuestro Señor. Así que seguir al Señor, renunciar sí, dejarlo todo por seguirlo a Él, sí, si es necesario dejarlo todo. Y el seguimiento al Señor tiene que ser un seguimiento verdadero, que surja del corazón, que surja del amor al Señor y del amor al prójimo, de la capacidad y el deseo de servir y de ser servicial en todo tiempo. Y ahí donde viene siempre la promesa del Señor. Fíjese, ellos lo han dejado todo, sí, efectivamente, y no eran importantes desde el punto de vista del prestigio temporal los que fueron apóstoles del Señor. Eran trabajadores, no era gente rica. Usted me dirá, bueno, mucho que dejar no tuvieron. Sí, pero no es tanto la cantidad, sino el hecho concreto de abandonar todo aquello que creemos que nos pertenece. Y los apóstoles del Señor sí lo hicieron. Y sí siguieron al Señor. Y sabemos que todos ellos finalmente tuvieron un final testimonial, un final de martirio. Así que en ellos realmente se cumplirá aquello que el Señor les dice, ¿no? El que es fiel hasta ese extremo realmente, bueno, cuando el Señor se siente sobre su trono de gloria para juzgar a las 12 tribus de Israel, bueno, ellos también se sentarán para juzgar de la misma forma.
Uno dirá, bueno, ¿qué es una metáfora esto? Sí, no, es una manera de decir simbólica. Ojo, sí, sin duda. El que se va a sentar para juzgar a todo el mundo habitado en el final juicio será el Señor. Pero ese juicio será compartido por todos aquellos que han participado verazmente de las cosas de nuestro Señor, que han sido fieles, que lo han seguido hasta el final. Y en ese sentido en ellos también se puede decir que, así como se dice en el Apocalipsis, al que venza, yo le daré que se siente en mi trono, así como yo he vencido, dice el Señor glorificado, y me he sentado en el trono de mi Padre. Es una manera, fíjese, entronizarse, obtener la plenitud de la vida, y de la vida en gloria, y no menos que este es el verdadero trono, y este es el verdadero reinado. Y esto lo obtienen aquellos que lo dejan todo, y que muchas veces el mundo los desacredita, los considera, en fin, de una manera casi inferior. Como dice acá Jesús, ¿no? Los últimos serán los primeros, ¿no? Aquellos que son menos estimados por un mundo que solamente pondera el prestigio, la fama, el poder, la riqueza y todas esas cosas que no nos van a servir para la vida, no nos van a servir para nada. Bueno, al dejar todo eso, en definitiva, claro, quizá nos coloque en orden al prestigio personal en los últimos lugares, pero en orden al juicio que va a establecer nuestro Señor, que es el que interesa e importa para la vida, y ocuparemos los primeros lugares, el lugar de la gloria. Nos sentaremos sobre los tronos de un verdadero reinado, del reino de los cielos, del reino de la vida, del reino del Señor, del reino del cual seremos partícipes. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice el Señor, de que tenemos que estar libres de carga para poderlo seguir. Estar libres de carga es tener conciencia de que si tenemos, lo que tenemos es prestado. Nada es de nosotros. Pero si tenemos y retenemos, ahí ya perdimos. Si tenemos es para compartir con los demás. Porque todo lo que tenemos nos es dado por Dios. Y no para guardarnos en los graneros, como diría en la parábola, sino para compartirlo con quien más lo necesita. Y compartirlo de corazón. Y compartirlo de corazón verdaderamente, desde el amor, sí, ciertamente. ¿Qué tenemos? Y lo que tenemos en Dios, nada más. Y lo que no es en Dios, no es, definitivamente. Y en Dios es el amor, en Dios es la vida, en Dios es el servicio, en Dios es todo aquello que significa servir a nuestro prójimo.